Que si puedes vivir la vida fácilmente, literalmente sí. En esta organización te lo contamos. Hoy vamos a hablar de una historia hermosa, de historias de éxito, donde ustedes pueden emular cada parte de esto y ser ejemplos de ellos. Estamos felices de tenerlos hoy acá, felices de encontrarnos de nuevo en este maravilloso domingo. Felices de tenerlos acá, feliz de cómo se están uniendo. Gracias a todos por estar, José, Maiger, Carol, María, o sea, gracias. Paola, Valente, Paola, hermosa, mi Beatriz, a todos gracias por estar. De verdad que estos domingos son ya una serie maravillosa y perfecta que siempre estamos atentos a ver qué vamos a ver hoy, a quién vamos a escuchar hoy, de quién vamos a emular esta maravillosa sabiduría y mucho más. Aquí estamos hablándoles desde la organización Recordando Quién Somos. Gracias, amor. De la organización Recordando Quién Somos, siempre felices de tenerlos acá, de enseñarles cómo vivir a favor. Es muy fácil. En estos días me preguntaron en un post, ¿lo explicas tan fácil? Le enseño solamente lo fácil que es, porque ya es muy fácil. Simplemente yo a ustedes les muestro la simplicidad de esto. Esta organización está abocada a eso, a que ustedes entiendan y comprendan lo fácil que es vivir a favor, que es mucho más difícil vivir en contra, porque la en contra te genera ansiedad, te trastoca, se te sube el cortisol y mucho más. La vida se pone como peor porque es una vibración, somos vibración y manifestamos todo aquello que vibramos. De hecho, he estado escuchando una conferencia de Neville que se llama Dietas Mentales. Amé profundamente porque él habla de eso. Él habla de que nosotros tenemos que entender que esto es muy fácil, que esto es simplemente una elección, una determinación de qué elegir, en qué enfocarme, de elegir en qué poner mi mente, porque ella, a través de lo que yo ponga en mi conciencia, se va a materializar mi realidad. Entonces, señores, no esperemos un día más para poder cambiar nuestras vidas, para poder entender, mi Cookie, hermosa, te adoro, para poder entender lo fácil que es esto. No se compliquen la vida. De verdad que no hay que hacer maromas, no hay que hacer rituales, como siempre decimos. Esto es una palabra que dije que iba a cambiar un poco, pero bueno, es porque de verdad que a veces vemos cosas impresionantes cuando vienen acá a las consultas o mucho más. Las niñas muy confundidas, las personas muy confundidas, pero esta organización hermosa se aboca a que ustedes entiendan, comprendan para poderlo vivir, hacerlo como un estilo de vida maravilloso, que es simplemente organizar tu conciencia, organizar lo que te estás contando y sobre todo esa conversación interna que es la que genera tu vibración y por ende la materialización de tu vida. Felices de tenerlos por aquí. Hoy tenemos una historia hermosa de una niña espectacular que de verdad ya van a escucharla cómo ha transformado su vida, cómo ahora está viviendo, porque como siempre le decimos acá, la manifestación más importante, señores, es la tranquilidad y la seguridad. De ahí todo se mueve. Aquí está mi Francisca Gil, te adoro, mi corazón. Esa niña vino a asesorías anteriormente conmigo y ha cambiado su vida, su relación con sus hijos, su economía y todo más. Qué lindo verte por acá, Francisca. Bueno, esta tarde maravillosa, le contamos que estamos en una organización planeando siempre simplicidad de información para ustedes, contenido de valor y mucho más. Hoy una historia más, una historia hermosa, una historia de una niña que amamos profundamente, nuestra Carolina de la escuela número 16, esta escuela que acaba de culminar con un éxito rotundo. Ya saben que tenemos 3 años con esta maravillosa escuela, la primera y una escuela a nivel mundial de la Ley de Asunción. Es una escuela, más que una escuela, es vivir la maestría, porque tienen que ser su propia guía para vivir la maestría de sus vidas. Voy a buscar aquí a mi niña Caro y esperando que ya se conecte un poquito. Vamos a ver, Caro, ya te mandé la invitación para que te unas a nosotros y vengas a decirle a la gente, ¡Oh, God! Hola, Miren, feliz de tenerte acá. ¿Sabes qué? Una de las cosas más hermosas que amo profundamente es tenerlos acá. Y además porque la gente podrá verlos ahorita, escucharte y ver lo maravilloso que estás viendo tu vida. Pero como yo vi el proceso de tu transformación, de tu entendimiento y aplicación de esto, me siento súper, súper orgullosa de tenerte acá y agradecida de que hayas venido. ¿Cómo estás, mi Caro? Primero que todo, te doy la bienvenida a estar acá. A todas las personas que estén cuando escuchen a Caro, recuerden, siempre digan gracias por mostrarme lo que hay para mí y pongan en práctica lo que esta princesa les dice, porque no, yo estoy muy, muy orgullosa de ella. Yo quisiera comenzar preguntándote, mi hermosa, ¿qué te trajo a RQS, pero cómo venías además de eso?
y cómo llegaste a esta organización que te motivó a estar acá. Hola Sandy. Pues primero que nada, muchas gracias. Ay, estoy un poco nerviosa, pero Tranquila. muy agradecida y un poco, yo sospechaba que me iba a tocar, ¿Sí? eh, que me iba a tocar estar aquí. em, y sí, efectivamente sospechaba, creo que lo manifesté y se dio todo así como bueno, no por arte de magia, pero se dio y aquí estoy. Voy a comenzar. Sí, Sandy, yo me acuerdo, llegué, yo creo que por la misma razón que la gran mayoría de las personas llegan acá, por la parte de la pareja. Y yo ya había hecho como un recorrido muy largo por la parte de la ley. De hecho, muchos años, hace muchos años yo la aplicaba de forma consciente, digamos. Ujú. Yo no había entendido, la aplicaba de forma consciente, lo dejé de aplicar porque por alguna situación de la vida decidí como, no, esto no sirve. Y yo creo que más la asesoría y toda esa parte y Mm. lo que encontramos en internet. Y una segunda vez, por situaciones por la parte de la pareja, decidí volver a retomar, pero sin embargo busqué con muchos coaches, tomé asesorías por todos lados, hice de todo. Y finalmente, por alguna razón, vi un video donde salías tú y me resonó completamente lo que tú decías. Entonces decidí, yo tomé una asesoría personal contigo, te platiqué la situación, de alguna forma yo tenía como ciertas reservas, no creía, digamos, del todo, y pero me resonaba mucho la parte que tú decías, solo vean su vida cómo puede ser una barajita repetida y entonces hagan conciencia de cómo ustedes siempre están manifestando. De pronto yo hice como un examen de, claro, esto pasó en mi vida porque efectivamente yo me sentía, no sé, en algún momento me sentía no querida o en algún momento me sentía rechazada o no elegida y entonces efectivamente tenía los resultados de mi vida que tenía. Y después de ahí tú me dijiste, se va a abrir la escuela 16, me contaste a grandes rasgos de qué se trataba y pues yo no lo dudé y aquí estoy. Qué lindo. Venía como la mente muy confundida porque, claro, en las redes sociales a veces no está bien explicado todo esto. Al entrar a la escuela, al entrar a la asesoría, te resonó todo esto porque siempre digo que tienen que generar que se resuene todo lo que le resuena, aplíquenlo. Lo que le provoca como imposición o trabajo arduo o ansiedad, no. Aquí la ley, como te diste cuenta, es una escuela donde fuiste guiada desde el día uno, donde cada clase fue perfectamente estructurada para que la primera te llevara a comprender la segunda y la tercera y así sucesivamente. ¿Cómo lo fuiste aplicando? ¿Cómo lo fuiste integrando más bien en tu estilo de vida, como tu parte de vivir? Porque antes venías a lo mejor un poco desordenado en la manera de pensar y guiar tus pensamientos. ¿Cómo integraste, cómo fuiste integrando las clases a tu diario vivir? Ay, Sandy, la verdad es que al principio vivía momentos de ansiedad al inicio, ¿no? Cuando no sabía cómo aplicar la ley. Vivía como periodos de ansiedad y un sentimiento como de abandono muy grande, de soledad. Y de pronto yo entraba a las clases o empezaba a entrar al grupo de WhatsApp y como mucha gente que te dice a ti, esto es lo último que voy a hacer, ¿no? Como es el último recurso. Yo empecé a ver cómo mis compañeras decían, no, es que hay que aplicar, es que hay que ser conscientes, hay que escucharnos, y tú nos repites mucho, ¿no? Escúchense, léanse, toda esta parte es sobre uno mismo. Y yo tenía un poco mis reservas, como, ay, ¿a poco? De pronto mi mente era como, sí funciona, y creo que yo te hice preguntas como, ok, empiezo a ser consciente de mí, pero después, ¿cómo hago que suceda? Te hice Ujú. una vez y tú me contestaste como, ahorita solamente como sé consciente de tu diálogo. Cuando yo escuché eso, empecé a hacer conciencia de mi diálogo
y sin, digamos, sin pedirlo porque tú no lo dices, ¿no? No vayan al pasado, como no es necesario revisar qué pasó en 1850, simplemente es necesario que ustedes sean conscientes de lo que se están contando. Ujú, Entonces, yo empecé a poner atención a mi diálogo interno y me empecé a dar cuenta de la calidad de mi diálogo interno. Cosas terribles, historias terribles que yo me llegué a contar. Una de las cosas muy personales es que yo fui mamá muy joven ujú, y por alguna razón tomé la creencia de que hice las cosas mal. ujú, No sabes, Andy, esa creencia, cuánto daño me hizo por muchos años. Y yo no fui consciente de esa creencia hasta que empecé a la escuela y hasta que empecé a aplicar justo lo que tú nos decías cada día, ¿no? Como de sean conscientes, escuchen su diálogo, escuchen qué se dicen, cambien su concepto. Cuando yo empecé a escuchar toda esta parte que tú nos repetías una y otra vez en el WhatsApp, empecé a ser consciente de esas historias o de esas creencias eh, que yo cargué por años. Y en esos momentos hubo como tres momentos durante la escuela que de verdad rompí en llanto porque dije, no puedo, es impresionante de verdad las historias de terror que nos contamos o ujú, las creencias tan terribles con las que cargamos. Y eso yo fui consciente de cómo impactó en diversas áreas de mi vida, ¿no? No sé, hasta en el amor hacia mi hijo, en las relaciones, en todo. Siempre me sentía como no elegida, como que no merecía, como que me sentía diferente. ujú, Entonces, pues definitivamente para mí lo que me ayudó o sea, lo que el mensaje, el primer mensaje que yo tomé, porque tú das muchas, como que tú ofreces muchas puertas para que entremos y me parece que cada uno con sus propias características como que toma me la que resuena. de resuena. Y para mí fue eso, o sea, lo primordial fue como, ok, como escúchense, sean conscientes de su diálogo. Y ahí fue cuando empezó para mí es verdadero ejercicio. Después de eso, yo ya no me preocupé si dejé de observar afuera y solamente me comprometía, ok, lo voy a hacer por mí. O sea, solamente voy a ir hacia adentro, voy a ser consciente, voy a escuchar qué está en mi mente, o sea, cuál es mi concepto de mí, cuál es el concepto que yo traigo todos los días y qué me estoy diciendo. A partir de ahí como que cerré las puertas a lo de afuera. Ujú, eh, no me enfoqué, o sea, yo me di cuenta que personalmente no me enfoqué en, el auto, la casa, el novio, ni siquiera en el novio me enfoqué. Y entonces ujú, empecé a modificar mi diálogo interno y a partir de ahí, Sandy, o sea, se empezó a mover muchas cosas, muchas cosas en mi vida y ahora me doy cuenta que todo funciona de forma como muy sencilla, como muy dulce, como siempre tú nos dices, esto es muy suavecito y en efecto así ha transcurrido como todos estos meses en mi vida, pero todo fue, para mí la puerta fue ser consciente de mi diálogo interno. exacto. ¿Y lo fuiste, te fue arduo trabajarlo? ¿Te fue como difícil cambiarlo o integrar ahora esa manera? Porque aquí no te enseñamos como nada en bucle, nada como repetido. Te enseñamos simplemente a observarlo y lo que no sea consciente, lo que no te sume, inmediatamente trascenderlo. Te enseñamos todo el paso a paso cómo funciona la mente y mucho más. Pero ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Fue fácil ir observando y inmediatamente ir cambiando y viste, empezaste a ver resultados en tu vida inmediatamente o cómo fue? Anterior a llegar contigo, Sandy, yo tomé asesoría con muchos coaches. Ujú, Y ujú. uno de los conceptos principales era la dieta mental. Y literalmente eso se vive como una dieta, ¿no? Como lo sufres y solo estás pensando en la dieta y es terrible y Sí. es ansiedad, ¿no? Porque solo quieres comer. Ujú, Eh, exacto, sí. yo, yo no sé cómo haces, Andy, o sea, seguro sé cómo haces, pero para mí fue mágico. Es como, varias veces me he preguntado, ¿cómo hizo Sandra? ¿Cómo hizo Sandra para comprender estas cosas así? Porque lo haces tan fácil. Eh, Ujú, desde la primera clase, para mí la clase como maestra es nadie a quien cambia. Eso,
creo que eso, como cambiar eso de la dieta mental y de pronto escucharte a ti, cómo nos llevas de la mano y no sé, algo haces que hace que uno pueda hacer el clic. Y entonces sí, para mí fue fácil entrando por esa puerta, Ujú. ¿no? Porque yo te observas en, sí, pero después, ¿cómo hago esto realidad? O sea, eso era como decían, pero entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo aparece esto? Literal era mi pregunta, ¿y esto cómo va a aparecer? Como mucho por la lógica, ¿no? Pero llegó un punto en donde dije, yo voy a hacer lo que me dice Sandra, y aquí el ejercicio ahorita es escúchense. Entonces eso empecé a hacer y por ahí, a partir de ahí, todo empezó a moverse. Sí, yo creo que la gente habla cuando habla de dieta mental, lo que pasa es que la palabra no tiene poder para las palabras, tienen connotación. Entonces la palabra dieta para a todos nos ha llevado, que no es así, porque una dieta es simplemente un estilo también de vida, pero la palabra dieta la hemos connotado con que, con que es restricción, con que no hables, con que no pienses, con que ignóralo, con que ese tipo de cosas, imposiciones que no sirven. No puedes empujar a la mente tú la mueves, pero tienes que moverla, moverte de manera suavecita para que puedas empezar a generar esa sensación, que es la sensación del deseo cumplido, que como siempre decimos, es la más grande, espectacular manifestación. Entonces nosotros acá no le decimos haz una dieta, porque la dieta va, como lo han enseñado en las redes sociales, con no pienses, ignóralo, salte de ahí, vete para el final, estudia, con imposición. Aquí la palabra es un estilo de vida. Obsérvate desde el amor, por eso las clases de esta escuela están perfectamente alineadas para que la primera, que para mí es la más indispensable de todas, todas son importantes porque todas te llevan a conocer, pero la primera, que es el amor propio, es la que te lleva a saber cómo aplicar toda esta sabiduría hermosa en ti. Y tiene que ser siempre como eso, como con amor, con cariño, sin empujarte. Entonces es bueno que entiendan que más bien, de hecho, las palabras no tienen poder, pero sí mueven una emoción en nosotros. La palabra dieta o la palabra estilo de vida es como mucho más suavecito y genera la sensación de que todo lo podemos hacer. Así, paso a paso. Una vez que estás en las clases, una vez que ya empezaste a observarte, que ya cambiaste, que fuiste juiciosa, porque por supuesto tu mente, como ya sabemos, allá aprendemos cómo se mueve la mente, te va a hacer notar todo lo que tú has impuesto ahí, todo lo que has improntado. De hecho, lo que nos han condicionado. Nosotros vivíamos condicionados por creencias, por percepciones y mucho más. Una vez que te vas dando cuenta cuáles estás teniendo que no sirven, las deslastras y empiezas a hacer tus confirmaciones de la vida que te pertenece, ¿qué fue lo primero que empezaste a mover en tu realidad física? A primero, por supuesto, psicológicamente antes, pero ¿qué fue lo que fuiste empezando a notar, más allá de la tranquilidad y la seguridad? eh, qué fue lo que empezaste a notar como movimientos en tu realidad física? Primero dejé de tener como estados de... Había, había fines de semana donde me sentía sola Ujú, y, y eso, de pronto me sentía, hay una, bueno, porque de base yo soy psicóloga, entonces hay un concepto que es como aplanamiento afectivo, ujú, y de pronto me sentía como que no, como que emocionalmente todo estaba bien. Y para mí eso empezó a ser extraño. Entonces la mente se da esa regla, la mente de pronto, y tú no lo explicas, ¿no? Pero la mente de pronto parece como el peor enemigo o la amiga más cizañosa que te dice como, oye, no pasa nada, ¿no? Como algo está mal, eh, ujú, necesitamos drama. Y entonces de pronto venía como eso y yo decía, no, no, o sea, más bien algo está pasando en mí. Y ahí fue donde yo me di cuenta, como que me cayó el 20, que solo el hecho de hacer este ejercicio, como hacer el movimiento psicológico, parece que todo cambia en tu vida. O sea, es como, sí, no sé, solo era como mi estado de ánimo, era como, todo está bien y si hay apariencia de lo que pase afuera es, no pasa nada, no pasa nada. Y una vez me quedó muy grabada una frase como de, no sé si tú la mencionaste o alguien, en el grupo de WhatsApp, como nunca pasa nada, como solo esa apariencia.
Es ¿no? Como apariencia. no nada, como regresa a ti y solo cámbialo. Entonces, para mí empezó a hacer eso, como no pasa nada, como no te gusta, cámbialo. E incluso Ujú. frases muy, tú nos dices, no, tatúense esto. Y ahora hay muchas frases tuyas que de pronto las tengo. Cuando tú nos dices, si tú mantienes algo en tu mente, te toca vivirlo. Literal. Y entonces, de pronto yo decía como, ok, si yo mantengo esto en mi mente, o si esto está afuera es porque yo lo estuve manteniendo en mi mente. Entonces, Ujú. no pasa nada, como regresa a ti y cámbialo. Y a partir de ahí, eh, creo que yo nunca te expresé como mi ansiedad de, oye, ¿qué hago para que, o sea, no te escribí para decirte, oye, es que, no sé, no regresa mi pareja o algunas cosas tenía dudas, por ejemplo, la relación con mi hijo, creo que eso era lo único que llegué a tener duda, pero con mi pareja, no, o sea, yo no sentía esa ansiedad como que tú nos repetiste muchas veces, todo es suavecito. Y en ese sentido, lo que se movió fue que yo tenía una apariencia, o sea, yo te busqué porque tenía una apariencia de que habíamos terminado la relación y ya, como todo el mundo lo dice en internet, yo apliqué el contacto cero Mm. y tú muy tranquilamente nos dices como eso no sirve, entonces si ustedes tienen ganas de escribir, de escriban y no pasa nada, ¿no? Como pues es una inspiración, digamos, que te viene de pronto Sí. y tal cual pasó el día de su cumpleaños, yo dije, ah, le voy a escribir, ¿no? Y todo fue así suavecito, como quieres, tienes amor por alguien y pues escribes el día de su cumpleaños. A partir de ahí, o sea, empezó como el contacto otra vez, pero nunca ha sido como, nunca tuve, no he tenido esa ansiedad de, y no me ha llamado, no me ha escrito, solamente he dejado que la relación se camine, digamos. He dejado que la relación camine, estoy disfrutando y para mí está bien. Entonces, así funciona. O sea, es empezar por cambiar todo tu estado psicológico, como, como dice, de llenar con vino o vaciar las vasijas. Sí, Bueno, no puedes llenar con vino nuevo odres viejos porque se revientan. O sea, no puedes meter información con una sensación o un estado de conciencia que no suma. Tienes que primero deslastrarte de él, ser un hombre nuevo, como dice la Biblia, ¿verdad? Un hombre nuevo es un hombre limpio de creencias, de limitaciones y mucho más para poner en práctica en la vida, pues. exacto, Sandy, creo que eso es. Creo que tuve que sacar todo y empezó, o sea, seguro que puede haber cosas, yo recuerdo cuando había cosas, seguro que hay cosas, porque ya ni siquiera voy al pasado, de pronto solo viene, se asoma y es cuando me doy cuenta como de, ah, yo creía esto y entonces lo puedo cambiar y así todo se empieza a mover, como que solito. Tú no insistes mucho, es como suavecito, no hay necesidad de empujar y es nuevamente como recordarme, no pasa nada, todo está bien, solo regresa a ti y Eh, ¿no? A veces parece como tan sencillo, o sea, sí es un compromiso contigo. Es sencillo, lo que pasa es que la gente estábamos acostumbrados por hábitos a pensar negativo. Mire, yo les digo una cosa siempre, la gente dice, pero es que pensar positivo todo el tiempo. No, no tienes que pensar positivo todo el tiempo. Con que no dialogues con lo negativo bastaría, literal bastaría con eso. Entonces lo importante aquí es hacer consciente de cambiar tu diálogo interno para empezar a mover todo a favor. ¿Cuáles son las manifestaciones que ahora conscientemente has hecho? Si nos puedes contar a todos ese tipo de manifestaciones. Y si en realidad también le estás llevando esta sabiduría a tu hijo, porque sabes que siempre les digo que es la mejor herencia que puedas darle, porque además ellos lo tienen muy claro. Entonces tú lo único que vas a hacer tú ahorita es como mantenerle fresco su verdad para que él lo empiece a vivir, porque yo creo que si esto lo vieran en las escuelas, en las familias y todo esto, otra historia sería de la humanidad literalmente. Entonces, ¿también lo integras a tu niño? Ay, aquí está haciendo mucho calor, niño, por eso estoy tocándome el cabello. Eh, yo tenía una idea de él como
como muchos jóvenes de no me ayuda, no me apoya, etcétera. Y como la apariencia de que él no estaba a gusto con su escuela, no estaba contento. Yo lo veía así, es triste porque yo lo veía carente. Entonces Mm, yo lo veía así, ¿no? Pero era mi reflejo, por supuesto. sí. Entonces, yo empecé a cambiar en mí, empecé a cambiar a mí y ahora él, yo lo veo muy comprometido con su escuela y cada día es como, ya no me fijo en si llego a la casa y no hizo justo lo que yo quería que él hiciera, Exacto. sino ya me fijo en lo que sí hace y así se empieza que, o sea, así ha empezado él a cambiar, ¿no? Como ya hay cosas que de pronto yo ya no siento ni siquiera la necesidad de pedirle, porque yo ya llego a casa y ya, está hecho. Entonces, esa Porque ya parte, lo asumiste. ¿Cómo hiciste eso para que tu hijo ahora, porque antes que por supuesto tu enfoque era en que no servían, que no lo hacían, que tal, que mira cómo es, y por eso lo veías. Empezaste a cambiar lo que sentías hacia él, sí, lo sobre él. sí, creo que esa fue una de las cosas que más representó un reto para mí. Ujú, Eh, pues a veces somos controladoras como madres. ujú. Entonces, pero eso viene como del deseo de que les vaya bien, ¿no? Entonces, empecé a cambiar en mí. O sea, para mí fue eso, fue como mi cambio de estado psicológico, como dejar mi control de todo, como tener la certeza, Sandy, tener la certeza de que todo está bien, de que todo siempre está bien. Y a partir de ahí, o sea, cada vez que venía como un enojo hacia él era volver a recordarme como, no, no, o sea, todo está bien y tú lo amas o sea, es un gran ser, entonces enfócate en eso. Y a partir de ahí, sí, en efecto, él empezó a mostrar esos cambios. Pero sinceramente, a mí ese tema, yo recuerdo cuando fue de los que más me costó, digamos, como cambiarlo, sí, Sí, pero sí, ya, pero viste ahora lo fácil que fue, que entendiste que era eso. Por supuesto que parece difícil porque lo que te digo, somos seres de hábitos y estamos acostumbrados, además nos han enseñado que se enseña con el rigor, y no, el contrario, no hay nada más espectacular que tú puedas hacer consciente algo, algo que no te gusta, inmediatamente venir a ti y cambiarlo en tu mente y ver que si eres fiel a eso, verlo cambiar afuera. O sea, ve los días que te pasaste frustrada con el niño, no sé qué, y ahora mira cómo vives. O sea, es una cosa demasiado espectacular que tú, cambiando tú, por eso que no hay nada que cambiar, cambiando, esa clase para mí es espectacular, cambiando tú lo que estás sintiendo con respecto a cualquier cosa, esa cosa muestra el cambio que estás haciendo. sí. Eso es lo hermoso de esto. Sí, Sandy, hay una manifestación que yo te quiero contar porque me parece que eso no lo he visto mucho en las historias de éxito y es muy importante. De las primeras cosas que incluso yo mencioné en el grupo fue que me di cuenta Ujú, que dejé de fumar ujú, y eso creo que es algo que para las personas, porque yo llevaba muchos años, yo creo que como 20 años fumando. Y tenía como el hábito de todas las mañanas salir al balcón con mi cafecito y pues el cigarro. Y me fumaba dos, tres, ¿no? En 15 minutos. ujú, Entonces, cuando entré a la escuela, yo recuerdo que empecé a pensar como, ay, yo ya no, o sea, no quiero ser una persona que fuma. Y empecé a pensar como, ay, creo que cada vez lo disfruto menos. A partir de ujú, ahí empecé a repetirme, cada vez lo disfruto menos, cada vez lo disfruto menos. Y fue mágico, Sandy, porque, o sea, de 3 cigarros que me podía fumar, pasé a un cigarro y después era la mitad y ya solo lo seguía haciendo como por el hábito, pero ya no lo estaba disfrutando. ujú. Y yo les conté de esto, o sea, les conté, ¿no? En el grupo como, me di cuenta que ya no tengo ganas de fumar. Y tú dijiste, o sea, tú dijiste, ven, ese es un ejemplo de cómo se hacen las cosas despacito. No tiene que ser esta técnica de dejo de fumar,
tiro los cigarros hoy y a partir de mañana ya soy otra persona. Porque a veces eso pues cuesta, parece que es difícil, ¿no? Porque parece como que nos amarramos para no Sí, fumar. Y y es entonces, peor, ah, es peor. Es peor porque lo que resiste persiste. Lo hiciste bien porque lo que pasa es que tienes que ir no peleándote con algo, sino ir, por ejemplo, declarando lo que quieres ver y asumiendo que cada día es así. Y fíjate que no tuviste que pelear y fue de una manera natural, suave, que empezaste a manifestar tu realidad. Eso es lo hermoso de esto. sí, exacto. Creo que eso fue lo que me quedó, o sea, una de las cosas que me quedó claras de esa manifestación, como todo es así, suavecito, como no hay necesidad de pelearse con la vida, de verdad es solo, pues, comenzar a cambiar tu diálogo y a partir de ahí es dejar que las cosas sucedan, Sandy. Es eso. Sí. Cuéntanos lo de tu viaje, lo de mudanza a otro país. Cuéntanos cómo, lo primero, cómo estabas, qué pensabas sobre eso, cómo habías trabajado sobre eso, pero luego, una vez que con la escuela entendiste y comprendiste cómo se dio esta mudanza espectacular. Fue parte fue parte como del mismo trabajo, del mismo cambio de estado psicológico. Yo tenía muchos años, yo creo que la mitad de mi vida soñando con viajar a Francia y, Ujú, o sea, no es como que me mudé, pero o sea, estoy aquí desde hace mes y medio ujú. y Es una mudanza, no te creas, aunque sea un mes y medio, es una mudanza y es un sueño que estás manifestando de eso. Ajá, cuéntanos, sí, primero los miedos que tenías, lo que toda la realidad física te negaba que no podías, ¿te recuerdas de eso? Sandy, yo creo, tenía la mitad de mi vida soñando con venir a Francia. Hace como 6 años yo tenía así enfrente de mi escritorio como las fotos de Francia y ya tenía como, o sea, como el plan de el norte de Francia, el sur de Francia, etcétera. Tenía así como, empecé a hacer mi plan de aprender el idioma, a inscribirme en cursos, etcétera. Era algo que yo ya sí siempre había deseado. Por alguna Ujú. razón estaba en mi cabeza como, ay, quiero ir a Francia y era mi sueño. Entonces, nunca, yo no veía una forma en que eso se iba a presentar. O sea, como que no, de pronto por algunos años estuve buscando, todo parecía complicado y de pronto mi propia vida como que no me, o sea, como la dinámica del día o el trabajo, etcétera, siempre había cosas, siempre. Y entonces solo era como algo que quedaba ahí, Como un sueño. como un sueño, sí, como de pronto yo tenía la impresión ¿no? como que lo trataba de atrapar y Mm, se desvanecía, ¿no? Eh, siempre pasaba algo. Y entonces, igual, no sé cómo se mueven las cosas, Andy, porque igual fue empezar a comprender todo cuando entré a la escuela, cuando tuve la primera asesoría contigo, empezar a hacer el cambio. Y yo ya tenía dos amigos que viven acá, ellos son de acá y son muy buenos amigos. ujú. Entonces, de pronto por alguna razón me vino la idea, por alguna razón yo dije, ok, tengo el dinero, puedo hacer esto, o sea, como puedo uh, tener la disponibilidad de tiempo, no sé, de pronto me vino la idea de como que vino otra vez el sueño y en esa actitud de todo está bien, o sea, todo está bien, como que dije, ¿por qué? O sea, porque siempre me lo negué si lo puedo hacer. Entonces, no sé cómo, Sandy. Solo hablé con mis amigos. O sea, yo dije, si ellos me dicen como, puedes venir, como te recibimos o lo que sea, yo dije, voy. Entonces hablé con ellos y la respuesta de los dos, Sandy, fue así de, sí, sí, por supuesto, muero de ganas por enseñarte mi país. Mm, Entonces, esa respuesta para mí fue, ya está. ujú. Y a partir de ahí, o sea, creo que todavía fueron como 3 más en lo que esperé para venir. Sin embargo, o sea, solo compré el boleto de avión y yo seguía mi vida. Y hubo unas amigas que me dijeron,
ya estás a, no sé, semanas, ¿no? Ya estás a semanas de irte, ¿no estás emocionada? Y mm, yo, no, o sea, de verdad no supe qué decir, pero fue como, no, o sea, no estoy particularmente emocionada, porque tú lo has dicho, ¿no? Porque me corresponde, o sea, Ujú, yo sé que es mío, o sea, yo sé que es mío, entonces ya no es como ese sueño inalcanzable, sino simplemente llego así fácil, y así como fácil llegó Sandy, de verdad, yo no hice ningún plan, estaba tan tranquila. Un amigo que también es de acá me preguntaba, oye, ¿ya tienes tu itinerario? Y yo, no. Y me, ujú, ¿cómo? Y yo, no, pues no sé, o sea, yo sé que estando allá, pues algo voy a hacer, ¿no? No sé qué, ujú. algo voy a hacer. Entonces, 2 días, no, una, Ay, se congeló. Creo que se le fue la señal un poquito eh, a me Carolina. Bueno, mandaron, ya Ah, ahora sí, ya, ahora sí. Se te había ido un poquito la señal. Quedaste en que tus amigos se preguntaron qué itinerario tienes, cómo ibas a hacer, pero tú confiando en tu sentir, porque parece mentira. Mira, ¿cuántas veces dejaste de negar, o te negaste, mejor dicho, ese viaje por pensar que no se podía, que cómo ibas a hacer? Cuando soltaste, es que soltaste. Aquí yo quiero aclarar esto, porque no se suelta nunca el deseo. Jamás en la vida se suelta el deseo. Lo que se suelta es la angustia, el enfoque en lo negativo, el diálogo con que lo niega. Eso es lo que soltamos. Una vez que soltaste eso, dijiste, bueno, ya va. Hiciste una asociación. Ya va. Yo creo que yo puedo. Si puedo hacer ese viaje. claro, Ahí se empezó a mover todo. Ahí fue cuando tus amigos te dijeron, vente ya. O sea, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a hacer ahora cómo es tu plan? Sandy, todo fue tan fácil, pero tan fácil. No, más bien una semana antes, ellos hicieron los dos un grupo conmigo. eh, Ellos me hicieron el plan, así como vas a pasar tantas semanas en París, tantas semanas en la Bretaña, y después hay otra cosa que tú quieras hacer. Y yo dije, sí, yo quiero ir al sur. Entonces, porque uno de mis sueños era Mónaco. Ujú, Y, porque mis papás viajaron a Mónaco hace muchos años y en ese tiempo era muy famosa la princesa Carolina de Mónaco y ujú, me llamo Carolina. ujú, Gracias a esa princesa. Entonces yo quería ir a Mónaco y pues les dije a mis amigos, o sea, lo único que yo quiero, o sea, lo que sí quiero es hacer eso. Entonces ellos hicieron el plan y desde que pisé el país, no he tenido que hacer un solo esfuerzo, Sandy. O sea, de verdad, o sea, fue mi amigo que está aquí en París, vino, fue por mí, estoy en su casa, no he pagado un peso. eh, Después mi otro amigo fui a otra región de Francia, hice un tipo de turismo que nadie hace porque, pues tú sabes, con locales siempre es difícil, ¿no? Como viajar con locales. Entonces mi ujú, amigo me llevó a muchísimos pueblitos de la Bretaña que nadie conoce y que son, o sea, son hermosos. Y después yo quería ir al sur, pues resulta que uno de mis amigos, su hermana tiene un departamento en el sur ujú, y ahí está el departamento, puedes ir. Y otra amiga resulta que ella iba a ir al sur en la misma fecha y me dijeron, ah, pues ella te lleva. O ujú. sea, todo así Se se ha movió como ido. sincronizado, porque así sucede. Mira, Neville dice siempre, si se tiene que mover una persona a un millón de circunstancias, se van a mover para el cumplimiento de tu deseo. Fíjate, antes te negaste tanto eso, pero ya una vez que empezaste a saber que algo es tuyo, existe para ti, tú lo tienes, todo se amolda, se sincroniza para que tus amigos y todo se ponga así como si literalmente fuera una orquesta maravillosa que se amolda para cumplir tu realidad, Sí, ¿cierto? sí. En tu Entonces economía. ¿Cómo has movido tu economía con eso, Caro? hubo como un fin de semana acá que yo decía, ay, porque pues el euro no es lo mismo, ¿no? Entonces, pero eso, ¿no? Es como otra vez el pensamiento de carencia. Sí, Ujú, porque es-
llegó como un fin de semana que me empecé a estresar un poco y ya no estaba disfrutando. Mm, Incluso me acuerdo que mandé un mensaje al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y tú me dijiste, eh, Caro, ¿tú soñaste con eso? Cada que camines por esas calles, como disfrútalo, vívelo, y fue como volver a mi enfoque, y sí. de pronto dije, claro, o sea, como, ¿por qué me estoy estresando? Entonces era muy raro porque cuando yo estaba pensando en carencia, yo veía mi cuenta y de verdad mi mente parecía que bajaba así rápido, ¿no? Y cuando tú me dijiste disfrútalo, empezó a cambiar todo. O sea, sí, evidentemente empecé a disfrutarlo, pero ya no tenía esa sensación de, o sea, ya incluso no me estreso por ver la cuenta, obviamente, pero ya es, si reviso la cuenta para hacer movimientos, es cada vez me sorprende, es como, todavía, como, o Ujú, sea, no, o sea, como hay suficiente, como siempre hay suficiente, como siempre está bien, ¿no? sí. Entonces, eh, así, así. Ay, Y qué lindo. A mí me encanta que has entendido que esto es eso, que te dijiste una palabra muy maravillosa. Cuando no lo estaba disfrutando, ya empecé yo como que a ver qué pasó acá, porque nuestro sentir es lo que nos lleva a entender qué está pasando en nuestra conciencia. El sentir es como esa guía, es como esa alarmita, esa alarma que es interiorizada, que nos dice, mira, vale, ven acá, aquí hay algo malo. Entonces, algo malo en el sentido no de maldad, sino algo donde no está funcionando, algo no asertivo, estás dialogando y que era enfocada en la carencia, en lo que empezaste a disfrutar, que estás en ese piso, o sea, que tanto soñaste por esas calles de Francia, o sea, cállate, o sea, y ahí esa vibración empieza otra vez a mover todo al unísono para que todo se mueva a favor de tu economía y mucho más. Así es. una de las cosas que todo el tiempo me he estado repitiendo es, la gente es muy gentil, las personas son muy amables. Mm, Y así, Sandy, a donde sea que voy, o sea, el otro día salí muy temprano, quería un café ujú, y, y en la región donde estaba, pues como que no había muchas panaderías y así. Entonces vi un comercio abierto y vi dos chicos y les dije, ay, ¿tienes café? Y me dijeron, sí. Y pusieron su máquina, me sirvieron el café y me lo dan. Y yo dije, ay, ¿cuánto es? Y me dijo, no, no, eso es de nosotros. Y yo dije, ¿qué? Y le dije, ups. Y le dije, ay, discúlpame, pensé que vendías café, ¿no? Como no ujú. era. Y, y así, o sea, a donde voy. eh, y fíjate, y una de las ciudades acá es conocida porque la gente no es amable con los Mm. turistas. Y aún así acá yo todo el tiempo la gente es muy amable, la gente es tan amable y todo el tiempo la gente te pregunta como, la gente te ayuda, la gente es amable, la gente se interesa en saber quién eres, de dónde vienes, etcétera. Entonces yo he vivido como todo aquí, ah, ay, Diferente a lo que te han dicho. Lo bueno de esto es que no es, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que creo que has entendido que no haces eco de nada de lo que la gente dice. Fíjate, te dicen, no, esto aquí la gente es así, no es amable, todo el cuento. ¿Y qué va a pasar? Que si tú sigues sintiendo eso, lo vas a vivir. Cuando tú sabes que tú moldeas tu realidad con lo que te haces de acuerdo, con lo que te dices, por supuesto no harías un acuerdo nunca. Tú, por ejemplo, dirías, para mí sí. Para mí todo el mundo es amable. Sí que es difícil, para mí es fácil. Es simplemente no hacer acuerdos con nada que no sirva, porque eso te va a llevar a materializar algo que no quieres. Es la claro, manera de vivir. claro, Sandy. Y otra de las cosas es que me repito mucho como el presente, como de pronto, de pronto es como estoy disfrutando, ¿no? Es porque es como que la mente va al futuro Ujú. y hay como estados de ansiedad. Y ahora de- es nuevamente como, no pasa nada. Es como, solo estoy ahorita. Es como si quisiera venir y no me molestes. O sea, Sí, solo es, literal, es literal. Es como que
tu mente te viene a mostrar cosas que ya tenías ahí y dices, ah, no discuto con nada que no me sirva. Y te vuelves a sonreír, te vuelves como a sintonizar con tu verdad. Mira, aquí te pregunto, aquí te dicen, es impresionante cuando cambias la percepción sobre personas, cambia lo que, ¿qué es? Lo que nos muestra, literal. Literal, por eso ese audio, en esa conferencia, mejor dicho, de Nadie que cambiar, para mí es la tapa del frasco. Yo creo que si la gente solamente aplicara eso, y cuando dicen no hay nada que cambiar, no quiere decir que no esperes o que creas que la gente no tiene que cambiar. No. Cuando se dice no tienes nada que cambiar es porque tienes lo que tiene, lo único que tienes que cambiar es lo que sientes tú con respecto al otro. Cuando tú cambias lo que sientes con respecto al otro, cómo te sientes con respecto al otro muestra el cambio. ¿Ves? Que ella lo hizo con la gente en Francia, donde toda la humanidad puede decir que la gente trata mal a todos y ella no. Ella lo hizo con su hijo, ¿es cierto? Y cambió, y su hijo está haciendo una relación maravillosa, como ella lo está viendo, así. ¿Qué otras manifestaciones has tenido ya materiales y físicas? ¿Qué otras manifestaciones tienes que quisieras contarle a las personas, hermosa? Ay, Sandy, pues como tal, lo repito, ¿no? Me enfoqué en mí, me enfoqué en mí. No entretuve ideas, no entretuve como el, ay, quiero el auto, quiero esto. No, yo dije, o sea, me toca a mí, porque además me di cuenta que haciendo como el caminito conmigo, o sea, eso era lo importante, ¿no? Sí. Porque incluso a partir de ahí estoy, o sea, estoy en paz y agradezco como el trabajo que tengo, agradezco los amigos que tengo, agradezco todo y sin embargo para mí son grandes manifestaciones la parte de mi hijo, la parte del cigarro, por ejemplo, Sí. con cosas que son una apariencia de vicio, digamos, era Ujú. como complejo y no, no. Entonces, porque incluso, o sea, lo fui disminuyendo y una vez que puse un pie aquí en Francia, traté de fumar un día, tosí, como no tienes una idea, y dije, no, ya, ya fue suficiente. Y ya, entonces voy a regresar a mi país y ya, otra persona. Y bueno, la parte del viaje, ¿no? Como todo se dio, y la parte de la pareja, ¿no? Lo que contaba, había como ah, como esa idea de separación, y, pero todo venía de esas creencias que yo tenía, Mm. y de las creencias que, esa creencia me hizo mucho daño, Sandy. Y varias otras creencias, ¿no? Como, y lo recalco porque yo he leído en el grupo de WhatsApp, ¿no? Como a veces preguntan, es que yo soy madre soltera y entonces no sé si me va a querer porque tengo un hijo. Y ahora digo, wow, o sea, cómo nosotras mismas Se podemos, limitan, se limitaban. ajá, exacto, no, pero podemos tratarnos de una forma que entonces ya no merezco amor. Exacto, sí. ¿Eh? Y entonces, bueno, para mí, la parte de la pareja, ahora solo lo estoy viviendo. Creo que ahí preguntan cómo manifiesto hablar francés. Ujú. Pues no, no es fácil. Bueno, sí, cada vez es más fácil. Sí, de hecho, conforme avanzo, cada vez es más sencillo, pero es lo mismo, es suavecito, es como con paciencia. Mira, Entonces, nosotros somos la sabiduría completa y eterna. Nosotros somos la sabiduría misma. Si tú quieres aprender cualquier idioma, hablar cualquier idioma, solamente declara que lo hables y que se te hace fácil. No te empujes, simplemente ve practicando, ve estudiando, ve escuchando canciones en ese idioma, lo que sea. Y siempre di, esto lo comprendo y lo hablo perfectamente. Y van a ver que cada vez se les va a hacer mucho más fácil. Se lo digo por experiencia propia. Así yo hice con el idioma inglés. Para mí me encantaba siempre el idioma inglés. Y yo lo que hice fue decirme, esto se me hace fácil, cada día lo hablo y lo comprendo mejor. Es un proceso como todo en la vida. El proceso no tiene que ver con tiempo, amores. El proceso tiene que ver con ser firme y fiel a la guía que es la ley. La ley es solamente una guía para saber cómo movernos en los estados psicológicos. Entonces, eso, dice, me hace fácil. Todo lo que ustedes se digan genera una vibración de inseguridad o de seguridad.
No es lo mismo decir, es que no es tan fácil, palabras ciertas, no es tan fácil, no sé qué, a decir cada vez no es más fácil. De hecho, si nosotros tenemos la potestad de poder decir, por ejemplo, no puedo, es que es difícil, ¿por qué no empezar a cambiar el lenguaje por cada día no es más fácil? ¿Por qué no para hacer asociaciones y decir, si puedo aprender el español, porque de niño no sabes ningún idioma, puedo aprender otro idioma cualquiera? Si otras personas lo pueden hacer, para mí también es fácil. Cuando ustedes empiezan a enamorar a su mente a través de asociaciones que vayan a fluir para la facilidad de algo, se les va a hacer así. Cada día lo comprendo, lo hablo perfecto, es maravilloso. Ustedes ponen un niño en cualquier lugar del mundo, nació en un país, y lo ponen en otro y va a agarrar el idioma perfecto. ¿Ves? Porque no se está limitando, que es difícil, que no puedo. Simplemente lo va escuchando y lo va repitiendo. Así tenemos que hacer nosotros con cualquier idioma, con cualquier cosa que queramos exteriorizar. Dice, aquí te pregunta, no, ¿qué? No terminó de contar sobre la pareja. Ay, es un tema que tienes que contar porque una de las cosas que más aman las niñas acá es saber cómo cambiaron en la pareja. Ayer tengo, a ver, hacer un inciso acá, hay una niña que está aquí, que se llama tu terapeuta a tu alcance, nos va a contar una manifestación espectacular que tuvo que ver con eso. Pero cuéntales tú, ¿cómo? Porque ya dijiste un poco, pero termina de contarlo de la pareja como, con más detalle, porque las niñas siempre están atentas a cómo saber mover esa área. Sí, sí, justo cuando yo escuchaba tus historias de éxito, Sandy, yo recuerdo cuando yo ponía mucha atención a eso Ujú. y, y, y buscaba, ¿no? La receta. Como en los testimonios de las otras chicas, era siempre, ¿y cómo hizo? O sea, quería Ujú, 1, 2 y 3. Y parece que no hay, o sea, no hay más fórmula que regresar a ti en el sentido de que solamente yo empecé a cambiar mi estado, empecé a quitarme esas ideas de no soy suficiente, mm, empecé a darme cuenta de las creencias que yo había cargado por muchos años, como que hice las cosas mal, es horrible. Pero bueno, yo recuerdo cuando creía eso y tenía esa apariencia como de que no estábamos juntos. De pronto solamente tuve un día ganas de escribir en su cumpleaños y eso fue a finales de abril. Y a partir de ahí empezamos otra vez a tener el contacto y la relación es muy bonita en el sentido de, tú nos dices mucho como, dejen de buscar la casa, los hijitos, el árbol de banano, etcétera. Enfóquense en lo que están viviendo. Entonces, en este momento, o sea, yo me siento amada, en el sentido de que la relación con él es muy bonita. Ahorita que estaba yo acá, mmm, hubo un día que yo hice como una idea de que soy alérgica a los gatos. Entonces estuve en una casa, me quedé en una casa donde hay un gato y yo estuve repitiendo muchas veces como, es que soy alérgica, alérgica. Y en efecto, en la noche yo hice una apariencia de que no podía respirar. ujú, Y entonces yo le escribí a mi novio y él, o sea, su apoyo desde como a distancia, yo lo sentí aquí. Él estuvo 2 horas hablando conmigo. Yo no podía respirar de inicio, como que no podía respirar bien. Estuvo 2 horas hablando conmigo y de pronto él me dijo como, creo que ya estás, ya se escucha que ya respiras mejor. Porque yo en ese momento tenía como un poco de ansiedad, como pues, cuando uno no puede respirar se siente ansioso. ujú, claro. Solo escuchar lo que él se dio tiempo, platicarme, hasta que él notó que yo ya estaba bien. Es solo, o sea, como esa llamada, como sentirlo aquí tan cerca, para mí fue como, ¿sabes qué? Uno se hace como tantas ideas de quiero esto, quiero que me diga, quiero que me asegure, quiero que me prometa todo. Y nuevamente es como el presente. En el presente hay una persona ahí que me demuestra esto, ¿no? Y eso, y que me, o sea, que me ama y que me da
que me da todo lo que yo misma me doy a mí. Entonces, Exacto. esto es esa parte, y a veces es como, bueno, sí, pero ¿cuál es el final? Es, es, es el presente, Es el presente. es, es eso, no hay otra cosa, es eso es lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, lo que a mí me llena. O sea, dejaste de jugar al contacto cero, que lo que genera es una sensación de separación. Dejaste de contarte la historia de no sentirte que no te amaba, sino empezaste a disfrutar cada cambio positivo, que es lo que quieres decir con no la mata de mango, los niños y la casa, porque eso ya existe, pero tienes que alimentar el presente para que puedas ver esto. Si estamos en el presente, enfocadas, tenemos una relación, estamos enfocadas en lo que falta, no vamos a manifestar lo que falta. Cuando tú hiciste fue, ya va, disfrutas ahorita la compañía. Ha mostrado quién es él en sí, un príncipe, La- como ha sido toda la vida. Ni siquiera es que yo, o sea, tampoco es la parte de, ya me dijo que somos novios. Tampoco no es eso, Sandy, porque solo estamos juntos como si nunca hubiéramos dejado de estar juntos, ¿ves? Así mismo Y entonces es. eso, solo es eso y esa parte, como esa apariencia de separación, yo tampoco, ya no pienso en eso, o sea, estoy bien, nos amamos y eso es todo, ¿ves? Entonces, sí, Y cada día es mejor, cada y día es mejor. Yo siempre digo que ustedes tienen que no tomar, como por ejemplo, cuando le llaman también, le llaman P, es una cosa que la gente dice, llámale como quieras. No, parece mentira, díganlo todas las personas acá, pensando en su pareja, digan mi P, o inmediatamente digan mi novio, o mi amor, como le llamen. La sensación va a ser diferente. Y lo que dijo acá, lo que acaba de decir ahorita, Caro, es cierto, no tomes como que hubo una ruptura, simplemente una situación en la cual ya está resuelta. Y entonces ahí vas a empezar a ver cómo todo se empieza a mover como normalmente se mueve una relación. fue Así, muy de fácil. porque, o sea, como en ese tiempo, eh, yo justo fue cuando te empecé a buscar y yo ya esperaba la escuela, ¿no? Como para mover las cosas. Y yo estaba muy tranquila, o sea, como en esa apariencia, en ese momento que él me había dicho como que ya, ¿no? Como que Mm. estábamos. Incluso yo traté de fingir que estaba afectada, pero yo en mi interior sabía como, yo voy a cambiar esto. O sea, mm, sí, yo estaba como con la certeza de yo tengo que regresar, yo tengo que hacer algo por mí. Entonces ahí Ujú. fue cuando yo esperaba ya la escuela y, y fue eso, Sandy. Para mí el proceso ha sido solo trabajar en mí. O sea, no estuve como viendo afuera, sino solo estuve viendo adentro y a partir de ahí todo empezó así como si yo fuese de imán. Mira, te preguntan, ¿en el proceso de la comunicación con él fue seguida o espaciada? Mientras, o sea, mientras volvían, no, porque ellos no terminaron, simplemente hubo una sensación, una situación la cual se resolvió. Pero fueron, ¿cómo fue? Porque es importante esa pregunta, porque la gente cree que ya, o sea, apenas yo asumo, declaro que la comunicación es, y ya es una cosa ahí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue seguida? ¿Fue espaciada? ¿Cómo fue el proceso de la comunicación con tu chico una vez que ya empezaste a aplicar esto a favor? Ah, yo dejé el contacto cero Mm. como cumpleaños y a partir de ahí sí fue como nos quedamos de ver, como solo fue como lo típico, ¿no? De oye, tomamos un café y, y a partir de ahí solo siguió escribiendo y solo siguió escribiendo y nos seguimos viendo y, y yo lo veo tan tranquilo a él también, es como, Natural, siguió la relación natural, ¿cierto? sí, ¿Sí? Como sí, tiene que ser. Lo que pasa es que la gente, cuando les venden la inmediatez, les venden que tienen que ser, o sea, que el control, lo que hablamos del control al principio, que tienes que llamarte a las tres, que tienes que decirte tantas veces te amo, que tienes que... ese control es lo que hace que te enfoques en lo que falta, y por eso no, aquí se llevan las cosas como dice, bien dice Caro, suavecito. Suavecito no es lento, suavecito es que se aprecio cada cambio positivo que hay, y entonces eso va a hacer que eso se magnifique, más que la ausencia de lo que estaba enfocado. Yo no. no sé por qué tratamos de pronto de controlar todo y
Y eso es lo que buscamos a veces con todos los métodos, ¿no? Que encontramos. Para mí no tenía lógica, nunca tuvo lógica como, ¿por qué queremos hacer con el espíritu como si fuera de escuela a estudiar matemáticas o a estudiar español o a estudiar geografía? No, no, para mí no resonaba como que una cosa tuviera lógica con otra. Y a veces queremos hacer con la vida lo mismo, ¿no? Como Ujú. la fórmula ABC igual a D. Y, y, y esas cosas no son así. O sea, no, no se vive, para mí es lo que me ha funcionado, ¿no? Como no se vive así. No se ve cuadriculado, se deja que todo fluya perfecto, vas valorando los cambios que estás haciendo tú en ti, cuando ves los cambios afuera, los vas aplaudiendo, ya no te alimentas de angustias de si ha llamado o no, ya simplemente te quedas tranquila porque sabes y asumes que la comunicación simple cada vez es más. Yo creo que es un proceso simplemente de vivir, como se tiene que vivir, o sea, lo que pasa es que el ser humano quiere siempre controlar todo y sobre todo las mujeres a veces teníamos muchas inseguridades y digo teníamos para no perpetuarlas. Entonces queremos controlar que si viene, no viene, si está, si no está. Y eso es lo que nos hace vibrar en carencia y no ver. ¿Qué está haciendo Caro? Caro está viviendo la manifestación más importante, que es la tranquilidad en ella misma. Y al ella estar tranquila, no solamente su relación con su hijo, con su pareja, el dinero, los viajes, todo, ¿no ven la tranquilidad que esta niña transmite? Y ojo que no fue así, porque yo me acuerdo cuando ella vino la primera vez a la asesoría, era un manojo de angustia, de ansiedades y de desconcierto. Pero ahora mírenla como con la tranquilidad, ustedes se dan cuenta que todas las personas, y vayan a ver todas las historias de éxito, los invito para que lo vean, el denominador común es tranquilidad y seguridad. ¿Cómo te fue en la escuela? Además, ¿qué opinas del seguimiento que tuviste, de la contención del equipo? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela? ¿O Ay, cómo es? Porque todavía está. a veces de verdad admiro mucho. Sí me he preguntado, cómo haces, Sandra, para estar siempre de buen humor? Y aunque, porque somos seres humanos y hacemos la misma pregunta 1000 veces. Y 1000 veces que tu respuesta es con paciencia, suavecito, con amor. Y eso es un don, Sandy. O sea, eso es vocación. Y el proceso es definitivamente la escuela, creo que es muy importante y yo la recomiendo porque es con los otros que tú empiezas a verte a ti. Ujú, Entonces, la retroalimentación que tú haces, todos los mensajes que nos das 1000 veces, eh, y además lo que los otros hacen o lo que los otros vienen a preguntar, eso nos enseña a nosotros. eh, Entonces, creo que exacto. para mí todo el proceso, la escuela evidentemente está diseñada de una forma como, no sé cómo lo hiciste, Sandy, pero todo está como en un orden perfecto. Y los maestros, los compañeros, todos, definitivamente se hace como el aprendizaje, la expansión de conciencia. De hecho, lo que yo te decía, yo antes venía a ver tus historias y yo me acuerdo que yo buscaba, ¿no? Como un objetivo o buscaba eso, ¿no? De, el carro como tú, Ujú. como metódico. Y ahora cada que veo las historias de éxito, empiezo a notar otros mensajes que yo nunca había notado. Y eso se ha generado también sí, evidentemente por el proceso de la escuela. Como que paso a pasito, como que toda esa información empieza a llegar. Cada quien tiene su tiempo. Y eso me queda muy claro, porque hay chicas que día uno ya manifestaciones nivel Dios, eh, pero habemos otros como más, que éramos más necios. Y, pero empiezo yo a notar, creo que es necesario todo ese proceso como lo hacen ustedes. Y empieza, no sé en qué momento ocurre que la conciencia se empieza a abrir. Y ahora yo vengo a las historias de éxito y ahora yo ya escucho otros mensajes y ya busco otros mensajes muy distintos a lo que yo buscaba. Buscabas antes. Ajá, exacto. Sí, porque lo que pasa es que nuestra escuela está estructurada de manera maravillosa.
llegan ustedes con incertidumbre y muchas cosas, mala información, pero aquí lo hermoso, y un saludo a mi mamá que está ahí acompañándonos. Lo hermoso de esto es que esta escuela no te empujamos a comprender nada. De hecho, cada clase está perfectamente estructurada para que una te lleve a comprender la otra y hagas esto como un estilo de vida. Por eso es que ustedes al llegar cada vez van haciendo como que, ok, 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 porque eso se trata. Luego todas esas 18 materias es como que si se conjugaran en un solo manera de vivir. Eso es lo hermoso que tiene esta escuela. Además de la contención, es re importante la contención que tienen acá, la guía, lo llevamos de la mano, no es que le dejamos las clases y lo soltamos. Es más, no hablamos de técnicas ni rituales ni nada de esto, pero tampoco de otras, no metemos otras cosas que no sean la ley pura y perfecta, de manera además coloquial, de manera con palabras a centavo y mucho más. ¿Qué mensaje les darías a todas aquellas personas que, o sea, que quieren, que dicen, yo quiero vivir lo que está viviendo Caro? ¿Qué le comunicarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje te sale de tu corazón para transmitirle a ellos? Ah, ah, no enfocarse afuera, definitivamente. Todo empieza por uno y termina por uno. Parece como que sale y regresa. Por ahí tenían una pregunta de cómo trabaja Caro en sí, algo así de ahí. Es ser, estar pendiente de las historias que tú mismo te cuentas, eso. Ujú, Eh, y observarte con amor. O sea, saber que observarte con amor y paciencia como alguien que te ama, ¿no? Es todo el tiempo, es un ejercicio constante, no es algo que es cansado, solamente es como ser consciente de verdad, ¿por qué yo estoy creyendo esto? Todo el tiempo yo me pregunto ¿en qué momento yo creí que esto es difícil? Entonces, solamente es volver a ti, volver a ti, volver a ti. Ni siquiera tienes que cambiar al otro, ¿no? Como tú no lo dices, no haces las cosas para que sucedan, sino cambias en ti y y, sucede. y cuando tú cambias en ti, entonces sucede. Sí. Eso. Ese es mi mensaje y definitivamente de pronto parece un poco la idea de la escuela de la Asunción. Em, Definitivamente el contexto de todos juntos en expansión de conciencia con la guía precisa, creo que para mí fue definitivamente lo que hizo el cambio. Y no, y que ahora lo tomaste a eso como un estilo de vida. Y algo que me encantó que dijiste es cuando me doy cuenta que no estoy disfrutando. Cuando me doy Ajá, cuenta que no estoy disfrutando ahí mismo, ¡pah! Ya va. Y te alineas, te observas, te corriges y te alineas. ajá, Gracias por estar aquí, mi corazón. Yo feliz. Sé que vas a venir, como todas las personas, a contarnos más y más historias, porque esto no acaba, esto apenas comienza. Como siempre decimos, cuando la escuela comienza cuando termina, porque ahí es donde ustedes tienen que ser su propia guía para vivir la maestría. Ahí es en donde tienen que tomar la responsabilidad de amor propio, el amor propio de decir, ¿sabes qué? Con determinación de ahora en adelante no dialogo con nada que no me sume y observo cómo me estoy sintiendo y si sé que me estoy sintiendo inconforme o lo que sea, inmediatamente me saco de ese estado y me llevo y me dirijo a lo que es el bienestar y la tranquilidad, que es lo que mueve nuestro mundo, ¿cierto? claro, claro. Y es muy claro, de verdad tú nos repites mucho, solo hagan la comparación de lo que piensan con lo que sucede y yo también empecé a poner mucha atención de lo que yo pensaba con lo que estaba sucediendo afuera y fue así de, o sea, es exactamente lo mismo que yo estuve pensando, lo que está ocurriendo afuera. En algún momento lo estuve pensando y eso está ocurriendo. Exacto. Y lo único que hace es venir aquí, corregirlo y ya, no hay drama. No tienes que hacer nada en bucle, no tienes que hacer un proceso como que de tiempo, sino más bien de simplemente de centrarte, de fidelidad, de corregirte, de amor propio, de saber que si mantengo esto lo voy a ver acá, entonces ya tomo la decisión de no mantenerlo más. Gracias por estar acá, mi caro, gracias a todas las personas que siempre están domingo a domingo, pongan en práctica lo que esta niña ve en la tranquilidad que está teniendo, que no fue así siempre, pero ahora es su estado de vida, su plenitud, su estilo de vida. Pongan en práctica todo lo que está aquí, todo lo que escuchen de esta organización, porque les podemos prometer que nos vienen a contar. Elijan ser ustedes
una historia de éxito. Esto no hay nadie que lo pueda cambiar. Atentos, señores, porque nadie puede cambiar sus vidas excepto ustedes, con un cambio de conciencia. Simplemente cambia tu manera de ver la vida, de sentirte y va a cambiar todo. Gracias a Ángeles, mi chico que está aquí. Raquel, me encanta que, vamos a ver, hay una niña que escribió, Lourdes, gracias, mi corazón, por seguirnos. De verdad que yo les digo, apliquen cada palabra que escuchen de mí, porque les puedo prometer que la van a manifestar y a contarnos. Sean una historia de éxito, escríbanos por las redes sociales, por nuestros mensajes directos y mucho más. Si ustedes han cambiado su vida a través de esta historia, a través de lo que han visto en las redes sociales, yo tengo personas que han, con solo ver un YouTube, han cambiado sus vidas. Si ustedes son uno de ellos, escríbanos para que estén acá en esta pantalla hermosa y puedan compartir al mundo lo mágico que es vivir a favor. Gracias, mi Carolina, gracias a todos por estar atentos a todos los avisos de información, flyer y más que vamos a tener para ustedes en talleres y mucho más pronto, a las redes sociales. La escuela número 17 también va a estar pronto, los avisos y mucho más. Así que atentos, inviertan, es la mejor inversión de sus vidas. Y no hablamos solamente de la parte monetaria, hablamos del compromiso de la aplicación a favor de ellos. Así que gracias por estar, los amamos. Nos vemos el próximo domingo, una vez más. Recuerden, siempre que vean a cualquier niña aquí contando su vida o cualquier gente en la vida que vean con éxito, digan gracias por mostrarme lo que hay para mí. Te quiero mucho, mi Gracias. amor. Besos a tu niño, besos a tu novio, besos a ese país hermoso que estás visitando. Y ya sabes que si pudiste con Francia, puedes con todo. Te amo. Gracias a todos por estar. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao, mi caro. Gracias. Bye.